El lenguaje, la cultura, la diversidad sociocultural y el futuro son temas, o es un tema fundamental de nuestro tiempo e importante para nuestro país. Lo vamos a abordar con el doctor Horacio Bior, investigador titular del IBIT y presidente de la Academia Venezolana de la Lengua. Además, las conversaciones con Horacio siempre son divertidas, ilustrativas, inteligentes, así que los invito a que me acompañen. Horacio, es un placer tenerte aquí, además de un privilegio y un gran lujo para poder hablar de tantos temas de cultura, de literatura, del idioma, de los trabajos que tú haces con tanta profundidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. El honor y el placer son para mí realmente. Horacio, en un mundo que atraviesa un cambio de era, donde parece que los inventos extraordinarios y las tecnologías van a pasar por encima de todo, las inteligencias artificiales, ¿cómo ves tú las humanidades, el mundo al que tú te has dedicado toda tu vida? Parecería sorprendente que ante toda esa luz de tecnología, esa cantidad de elementos que invaden nuestra vida, nuestra privacidad, a veces me acuso. Lo último que uno ve antes de acostarse es el celular o algún Correcto. aparato. Y también lo primero que uno ve en la mañana es eso. Las humanidades tengan un papel tan relevante, aunque no se perciba de esa manera. Las humanidades pueden ayudar a que todo ese alud de tecnología que nos invade no sea tan destructivo, que tenga sobre todo un elemento humano y un elemento ético. Y pienso que la parte de la ética en este caso es muy, muy importante. Como en toda nuestra vida. Como en toda nuestra vida. Pero creo que las tecnologías tienen un poder muy grande para facilitarle la vida a todos los seres humanos, pero también tienen un potencial enorme para perjudicarle la vida a muchísimos seres humanos, en el sentido de que las tecnologías tienen un costo. Claro. Y ese costo puede generar una división internacional muy grande. También una división nacional, una división social muy fuerte entre países que tienen la facilidad del acceso a las nuevas tecnologías, ya sea porque las producen o porque las pueden comprar, y países que no tienen ese acceso. Pero dentro de cada país también grupos sociales que tienen acceso a esa tecnología y enormes grupos sociales que están quedando fuera de esas tecnologías. Aumentará la brecha social. Aumentará la brecha social, aumentará problemas severos como el hambre, la desnutrición y lo que hoy vemos en todo el mundo con una gran sorpresa, que es el fenómeno de las migraciones. Sí. Las migraciones de África hacia Europa, las migraciones de Latinoamérica hacia los Estados Unidos y también dentro de los propios países, las migraciones internas. Eso me lleva a preguntarte que entonces estamos viviendo un cambio civilizatorio. Yo creo que sí, sin duda. Yo pienso que al menos Occidente está en crisis. No sé si es una crisis terminal, pero yo creo que Occidente está en una fuerte crisis. Lo podemos ver en Europa y lo podemos ver en Estados Unidos. América Latina es parcialmente occidental. Hay élites que se han asumido como totalmente occidentales. Y yo creo que eso ha generado lo que un eximio antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil Batalla, llamó el México imaginario. Sí. Es decir, el modelo de país que las élites se imaginan y que es entendido y formulado a partir de los referentes occidentales. Mientras que lo que él llamó el México profundo, inspirado en modos de vida propio, de origen mesoamericano, queda por fuera. Y yo
Me atrevo a decir que esa es la gran crisis de América Latina. La América Latina imaginaria, es decir, que han imaginado las élites, y la América Latina que palpita en cada rincón de nuestras ciudades, de nuestros campos, de nuestras regiones. En ese sentido, podríamos decir que esa América real, originaria, pues tiene más posibilidades de sobrevivir en el largo plazo. Sí, yo creo que lo tenemos que ver desde una perspectiva amplia. Es decir, los seres humanos somos animales. Sí, No nos olvidemos de eso. esa es nuestra esencia. Somos parte de la biodiversidad y necesitamos la biodiversidad, pero se ha demostrado que la biodiversidad puede sobrevivir mejor, y yo diría que casi exclusivamente cuando también hay sociodiversidad. Totalmente. Claro, cuando hay diversos modos de aprovechamiento de los recursos naturales, porque esa diversidad implica también que hay formas extensivas de aprovechamiento de los recursos que terminan siendo menos destructivas que las formas intensivas que generalmente se dan cuando hay un solo modelo, cuando se impone un solo modelo. Lo cual también pasa en el pensamiento, o en las ideologías, si te En todo imponen en la un solo vida. modelo, en todo en la vida. Entonces, la biodiversidad necesita la sociodiversidad. Y se ha visto que en aquellos países y en aquellas regiones del planeta donde hay mayor diversidad biológica, también hay una mayor diversidad social, cultural, lingüística. Eso es lo que tú has venido estudiando, investigando y trabajando. Desde el IBIT, ¿verdad? Y también desde la academia. Eres investigador del IBIT y eres presidente de la Academia Venezolana de la Lengua. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se trabaja? ¿Qué se está haciendo para preservar nuestra cultura, nuestro lenguaje, en diferentes poblados? Porque yo sé que tú lo has trabajado en la parte del Caribe, ¿verdad? Pero también estás haciendo otro proyecto ahora en Anzoátegui, me decía. Bueno, en Anzoátegui he trabajado muchos años y sigo trabajando, pero estoy trabajando en Cojedes. Escoger. Entonces, me gustaría saber en qué se basa ese trabajo que tú haces de preservación, porque es de preservación de nuestra identidad cultural, lingüística. Sí. Bueno, yo toda mi vida he tenido un interés desde niño por los pueblos indígenas. Tuve la suerte de visitar aldeas indígenas cuando tenía 13 años. Y a partir de ese momento me interesé por los indígenas, por sus culturas, por sus idiomas. Cuando inicié estudios sistemáticos sobre los pueblos indígenas, me percaté de algo que no dejó de sorprenderme e incluso de inquietarme. Y era que más allá de mis intereses académicos, en las comunidades había necesidades reales, y que era difícil decir yo solamente vengo a estudiar, yo solamente vengo a sacar información para que me sirva para un trabajo de grado, para una tesis o para una publicación, sino que las comunidades esperaban que esas personas que iban y pasaban un tiempo con ellos y se interesaban por sus culturas, por sus sociedades, por sus lenguas, etcétera, también los apoyaran. Claro. Y de allí nació en mí o se acrecentó en mí el sentimiento de la responsabilidad frente a las comunidades. Y a lo largo de mi carrera como investigador he trabajado con poblaciones indígenas y más recientemente en los últimos años también con poblaciones rurales. En menor medida, pero también lo he hecho con poblaciones urbanas y periurbanas. Y siento que de esas poblaciones nos vienen muchos aportes para lo que debería ser un futuro distinto, un futuro diverso, respetuoso de la diversidad Y de los orígenes. y de los orígenes en sus manifestaciones, de las identidades. Claro. Que no hay una sola identidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de identidad nacional, está muy bien, pero ese término no puede ocultar identidades regionales, locales. ¿Qué término usarías tú? Yo creo que se pueden seguir utilizando los términos de identidad nacional, pero comprendiendo que la identidad nacional Es diversa. es diversa. Hay identidades locales, hay identidades regionales
y que hay identidades étnicas. Y ahora tenemos lo que se han llamado las tribus digitales, que siguen comunidades que han surgido gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y que también puede generar identidades, ¿no? Pero en el caso de las identidades nacionales, entender que no es una identidad unívoca. Esto se relaciona con la fundación de los estados nacionales, que se pensaba que era una sola cultura, una sola nación, un solo Una territorio, sola lengua. una sola lengua, cuando no hay ningún país que lo sea así. Es Y también totalmente había la diverso. idea que la cohesión interna venía dada por el idioma común, la lengua común, las prácticas culturales comunes, ¿verdad? Claro, yo creo que en los últimos años, y cuando digo últimos años me refiero quizá a los últimos 40 o 50 años, se ha ido generalizando y aceptando más la idea de que la unidad se puede construir en la diversidad y que unidad social, en este caso refiriéndonos a los países, no es contradictorio con la idea de la diversidad. Todos los países somos diversos. En el caso de América Latina, la diversidad está representada por los pueblos indígenas, por los afrodescendientes, por las poblaciones rurales, campesinas, por las poblaciones urbanas. Y yo creo que eso es importante no olvidarlo y tenerlo presente. No tenemos un solo venezolano. El venezolano es diverso. El caraqueño es muy distinto al maravino o maracucho, a los Totalmente. andinos, a los orientales, pero sin embargo compartimos valores, ideas, usos y costumbres, pero cuando vamos a esos sitios encontramos una riqueza en la diversidad precisamente. ¿Tú piensas que se ha hecho lo suficiente por mostrar esa diversidad y por preservar nuestra diversidad? Yo creo que se ha hecho mucho, pero no lo suficiente. Nunca será suficiente. Tenemos que todavía visibilizar y valorar esa diversidad. A veces se ve como algo meramente exótico. Sí, Y cuando hablamos de los indígenas pensamos que eso es una alteridad absoluta con la que el venezolano urbano en la actualidad nada tiene que ver. No, todo lo contrario. Eso está presente en nuestra vida cotidiana. En una ciudad como Caracas, solamente su nombre, el nombre de algunos lugares de la ciudad, Caricuao, Chacao, Catia, Guarenas, como si una ciudad satélite cercana, etcétera, todo nos recuerda nuestros orígenes nuestros indígenas. orígenes, ¿no? Claro. Y creo que en ese sentido, pues, debemos asumirnos como lo que somos. Es decir, no es que somos una comunidad indígena tradicional, lo que pudiéramos llamar de esa forma. Somos formaciones sociales que han heredado de su pasado recursos culturales propios que se han ido construyendo a través del tiempo y que esos recursos culturales, si bien están también alimentados por los provenientes de Europa, es decir, de la cultura occidental, tienen unos matices, unas Propio. esencias quizá propias diferentes. Sí. Y si no tomamos en cuenta eso, construir un modelo de país con otros criterios nunca será sostenible porque estamos excluyendo a gran parte de la población. Yo me pregunto, conociendo un poco algunos países de nuestra región, de América Latina, uno se puede dar cuenta que el ser indígena o el tener un origen africano en algunos países es mucho más sectario. Los propios indígenas, y uno lo ha podido ver y ya lo ha podido leer en estudios, además serios, cómo se aborda ese tema en Perú, en Bolivia y hasta en el mismo Ecuador, donde las mismas personas de origen indígena te dicen, yo no soy indígena, mi abuelo lo era, pero yo no. Pareciera que no se sienten orgullosos. O te dicen, yo estudié, como si te asociaran el ser indígena con no estudiar. Yo te hago este comentario porque yo no siento que eso pase aquí. Corrígeme si estoy equivocada. Bueno, yo creo que eso es parte de una ideología social Ajá. de la venezolanidad. Es decir, aquí se han generado unas especies de ideas que yo llamo falacias dogmatizadas. Falacias porque son asunciones falsas
o cuando más parcialmente ciertas, y dogmatizadas porque las asumimos como un dogma de fe que no cuestionamos. Exacto. Una de ellas es que no hay racismo Sí y lo otra hay. que no hay discriminación. Sí lo hay. Y sí, hay mucho racismo y hay mucha discriminación. Totalmente. Lo que pasa es que ese racismo no nos ha llevado, gracias a Dios, a sistemas como los del apartheid, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero hay un fuerte racismo y hay una fuerte discriminación. Y una expresión de ello es también la invisibilización de Grupos. fenómenos, de grupos, de realidades sociales. Ujú. Y cada vez más me ha pasado, y ahora lo estoy empezando a estudiar, especialmente en el oriente de Venezuela, Ajá. porque he encontrado que jóvenes, y cuando digo jóvenes me estoy refiriendo quizá de 40 años hacia abajo, y la juventud pasa los 100 probablemente, que dicen, mi papá es indígena, Ajá. mi mamá es indígena, y están trabajando en cosas de Ujú. indígena, o ellos los indígenas. Ajá, ¿y tú qué eres? Las realidades han ido cambiando Claro. como parte pues de la dinámica social. Los últimos datos disponibles, que son de 2001, si mal no recuerdo, porque los de 2011 nunca se han divulgado suficientemente, datos censales en Ujú. Venezuela, indicaban que alrededor del 60, 61%, vamos a decir 60% de la población indígena era urbana. Caramba. Eso nos está indicando que hay un cambio Una social. migración interna. Exacto. Lo que tú decías antes, como los fenómenos Exacto. migratorios. Claro, los fenómenos migratorios han sido muy fuertes dentro de la propia Venezuela. Por Ujú. ejemplo, Amazonas. En el estado Amazonas hay un creciente proceso de urbanización. Puerto Ayacucho, que es su capital y que está en un extremo, en el extremo noroeste del estado, ha crecido Ujú. enormemente y quizá a expensa del resto del estado Amazonas. Claro. Pero ojo, este proceso forma parte de un fenómeno más amplio que es la urbanización de la Amazonía. En todos los países amazónicos Sí. ha sucedido algo parecido. Por ejemplo, en Brasil, Manaus es una de las ciudades más grandes del norte de Brasil. ¿Y qué ha pasado? Que se ha ido alimentando también de la migración de las aldeas hasta la ciudad. Sí. Y ha cambiado Y ha totalmente su cambiado. perfil. Exactamente. Entonces, claro, estamos frente a otro tipo de fenómeno, la etnicidad en contextos urbanos. Es que todo está en constante cambio. Así es. Y en este constante cambio, el idioma. El idi- Bueno, te lo tengo que preguntar, Claro, no, no. porque en los últimos meses hemos visto y lo hemos hablado, ¿no? Sí. La polémica que surgió en torno a una canción y a un grupo venezolano, pero que nos lleva a pensar eso. ¿Evoluciona el lenguaje? ¿Es estático? No, y además que, o sea, tenemos que ver que el lenguaje es un producto social. Claro. No es que es un sistema aparte e independiente de la sociedad. Igual pasa con el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, es la sociedad la que va generando la necesidad de nombrar, de renombrar, de significar y resignificar. Por ejemplo, en este caso de Veneca, es muy interesante porque nos está dando cuenta esa canción, o el término que se usa en esa canción, de una realidad que quizá no había sido tomado en cuenta. ¿Pero es marketing o es una realidad? Yo particularmente no me gusta la palabra, pero bueno, yo entiendo que el idioma es dinámico y evoluciona. Y a veces yo me pregunto si es un elemento de marketing para una canción. Mira, probablemente sirvió como un elemento que favorecía el marketing, pero además es una canción muy agradable. Yo no sé mucho de música o casi nada, no me hubiera interesado realmente por esa Ajá. canción hasta que mi nieto, que es una criatura de 2 años, que además vive en Panamá, se enamoró de eso y lo pedía, no sabía de pronunciar Veneca y decía beca, beca. Y tú preguntabas qué era. No solamente eso, sino que le tuvieron que poner horarios para escuchar la beca porque la quería escuchar todo el tiempo. Pero bueno, más allá de ese incidente, yo creo que el término veneca o veneco es muy interesante porque nos da cuenta de una relación muy intensa, muy amplia entre Colombia y Venezuela, que nosotros no hemos sabido ni en Colombia ni en Venezuela entender perfectamente. Sobre todo desde Caracas y desde Bogotá, es decir, desde los centros de poder. La frontera es otra cosa.
Seguimos sin entenderlo desde los centros de Exacto, poder, y claro. además que quizás estamos hablando de un mismo pueblo, Sí, colombo-venezolano. habría que recordar a Exacto, Bolívar, ¿no? habría que recordar a Bolívar y además su gran sueño de las anfictionías y el Congreso Anfictiónico de De la Gran Panamá, del cual en Colombia. 2026 se Claro. cumplirá su bicentenario. Entonces, a ver, probablemente surgió como un término despectivo, Ujú. aparentemente para colombianos que vivían en Venezuela y luego se aplicó para venezolanos que vivían en Colombia. También en Venezuela hubo términos despectivos hacia los colombianos, además de frases horribles como alguna que una vez leí cerca del consulado de Colombia cuando la tragedia de Armero. Y yo creo que, bueno, todo eso es parte de esos procesos sociales, ¿verdad? Y hay términos que se van desemantizando. Por ejemplo, ahorita en el lenguaje juvenil, y no voy a señalar esos ejemplos aquí porque vas a ponerme todos esos pitos. No, pero si estoy No, con... A ver, tengo el presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, tú puedes decir lo que tú quieras. no. Todas esas expresiones con las que utilizan los jóvenes se desemantizaron, Claro. ¿no? Y nos dicen lo que hace 40 años cualquiera de esas expresiones hubieran sido consideradas como muy vulgares, ¿no? El tiempo dirá si Veneca permanece como otras expresiones. Exactamente. Yo digo que no hay que tener una actitud, digamos, Rígida. rígida frente a esas. Yo realmente no soy un purista, aunque creo que tiene sus ventajas, tiene una enorme ventaja y pienso que eso tiene que ser un objetivo fundamental de la educación en materia de lengua española y de lenguaje en general, que es expresarse con corrección, Claro. ¿no? Dependiendo además de dónde estás. Exactamente, eso es un buen hablante, puede usar cualquier variedad de la lengua, pero debe saber dónde, en qué contexto. Y hacia eso se debería dirigir. Igual la educación, igual con la tecnología. Yo creo que con todas las nuevas herramientas tecnológicas podemos aprender mejor a usar la lengua, pero tenemos que aprender a usar esas herramientas, Y además, de alguna manera, que los padres entiendan que también es su responsabilidad. obviamente. Porque la gente critica a X, a Instagram, a TikTok, pero los retos de TikTok son productos de la poca observancia o vigilancia que hay de ciertas normas de los padres hacia los hijos. Y eso siempre me preocupa. Hay que dar el ejemplo. O sea, tú digamos, en la lengua coloquial, en la casa, puedes decir cualquier cosa en el ambiente. Pero cuando tú, en los ambientes formales, tú debes moderar tu lenguaje. Porque es la imagen Porque también. es la imagen. Las autoridades de un país deben usar un lenguaje, los políticos, los dirigentes, y sobre todo, por ejemplo, ahora en Venezuela tenemos la polarización. Y yo creo que debemos evitar un lenguaje que fomente la polarización. Pero además, si no la puedes evitar, vamos a suponer, porque estás en posiciones políticas diametralmente opuestas, ¿por qué tienes que insultar? ¿Por qué el lenguaje tiene que ser obsceno? ¿Por qué tienes que calificar con una grosería a un oponente político o a Así. quien sea? Porque tú puedes decir con elegancia lo mismo y hasta más fuerte. Exactamente. Porque a veces las palabras suaves terminan siendo las más duras, ¿no? Claro. Y también, fíjate, a eso voy a añadir algo que yo he escuchado mucho y que me preocupa, que son términos racistas también, ¿no? Términos racistas o términos de Como por ejemplo. decirle a alguien, llamarlo por el color de la piel. Eso, pero aquí no era como cotidiano. Epa, mi negro, epa, mi negra. Pero no decir ese negro. Ah, no, eso es otra cosa, claro. Eso es distinto. Depende también de la entonación, de la el énfasis. entonación. Por eso es que el lenguaje evoluciona. Exacto, y va cambiando. La palabra chamo, cuando yo era un chamo, era despectiva. Sí, era como vulgar, ¿verdad? Vulgar. A mi papá no le gustaba que la usáramos y yo no la usaba, no me gustaba. Ahora yo le digo chamo hasta no sé, hasta mis colegas y jefes, ¿no? Porque Claro. se desemantizó y ahora es una palabra muy agradable. Y dentro de esto que es la evolución o la desemantización de algunas palabras, ¿no corre el riesgo también la ortografía? Bueno, a ver, sí y no. Las redes, donde ya no importa, la red no puse una coma, no puse un punto, o uno se le olvida, el corrector. Bueno, a ver, yo creo que aquí entramos en un tema un poco complejo. La lengua es básicamente oral. Entonces, la escritura se puede dar o no.
Una lengua no se define porque tenga escritura. Es verdad. Y aquí es importante decir, porque eso lo he escuchado terriblemente refiriéndose a las lenguas, y es que no tienen gramática. ¿Cómo que no tienen gramática? Si no tuvieran gramática no se pudieran hablar. El problema es que esa gramática no ha sido expresada de manera escrita en un libro o en una publicación o lo que fuese, ¿no? Entonces, la escritura es como otro paso. Y yo creo que con toda la nueva tecnología, la ortografía es cada vez más fácil de seguir, ¿no? Y vuelvo a insistir en algo que dije antes. Parte fundamental de la educación se debe invertir en enseñar a usar esas herramientas. Claro. Que los estudiantes sepan usar y que todos los hablantes sepamos usar esa... Para que no seamos el día de mañana excluidos. Exacto. Y para que, digamos, toda la movilidad social tan necesaria en una sociedad, etcétera, se pueda afincar en un buen uso de la lengua. Yo creo que eso es esencial. Pues con el buen uso de la lengua y todos los temas que hemos abordado, no sé cómo, pero maravillosamente bien por parte tuya en menos de media hora, hemos concluido, Horacio. Ha sido un gran aprendizaje escucharte. Además, hablas tal como escribes maravillosamente bien. A mí me encanta. Te lo digo cada vez que publicas un artículo. Gracias. Y bueno, esta es tu casa, te lo digo de verdad. Y vamos a ver si te visitamos en el IBI para ver todas esas maravillosas investigaciones que tú y tus compañeros están haciendo. Claro que sí. Gracias, Horacio. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy segura que disfrutaron esta conversación tanto como yo, así que los espero en un próximo programa. Gracias.